¿Qué es FX Logos? Para entender por qué somos los únicos en la industria de la educación del trading capaces de guiarte hacia resultados realmente positivos y ayudarte a liberarte de la constante dependencia de ideologías, conceptos y teorías generalmente promovidos por personas que no saben lo que hacen ni por qué lo hacen, escucha lo siguiente. Deja de perder el tiempo en backtestings y de operar como un empleado y comienza a hacerlo como un empresario. Te enseñaremos a tomar decisiones simples y objetivas alineadas con tu propia realidad sin necesitar nunca más la opinión de nadie más, ni siquiera la mía. Antes de profundizar, permíteme compartir una anécdota que le sucedió a Sócrates, relatada en los diálogos de Platón, específicamente en la Apología de Sócrates. Esta historia te ayudará a entender el poder de actuar desde la sabiduría propia y cómo ese enfoque se aplica al trading. Según el relato, el amigo cercano de Sócrates, Querofonte, fue quien visitó el oráculo de Delfos, un lugar sagrado dedicado al dios Apolo. Los griegos creían que el oráculo tenía la capacidad de comunicar la voluntad de los dioses, por lo que era común consultar a la sacerdotisa llamada Pitia para obtener respuestas a preguntas importantes. Querofonte preguntó a la sacerdotisa: ¿quién es el hombre más sabio de Grecia? La respuesta del oráculo fue clara y sorprendente: nadie es más sabio que Sócrates. Cuando Querofonte transmitió esta respuesta a Sócrates, él quedó desconcertado porque no se consideraba sabio en lo absoluto. Sócrates estaba convencido de que no poseía un conocimiento especial y la idea de ser el más sabio de Grecia le parecía contradictoria con su propia experiencia. Por lo tanto, decidió investigar el significado del mensaje del oráculo. Sócrates inició una búsqueda para verificar la afirmación del oráculo. Se propuso encontrar a alguien más sabio que él y de esta forma demostrar que el oráculo se había equivocado. Para lograr esto, comenzó a dialogar con diversos ciudadanos de Atenas, que eran considerados sabios, como políticos, poetas y artesanos, utilizando su famoso método dialéctico. Sócrates conversó con los políticos más renombrados, quienes tenían fama de ser sabios por su conocimiento en asuntos políticos y públicos. Sin embargo, al hacerles preguntas, Sócrates se dio cuenta de que muchos de ellos no sabían tanto como creían. Aunque pensaban que entendían cuestiones importantes, en realidad carecían de verdadero conocimiento. Después, Sócrates habló con los poetas, a quienes también se les consideraba sabios por su capacidad creativa y su conocimiento sobre el alma humana. No obstante, Sócrates descubrió que los poetas escribían sus obras no tanto por sabiduría, sino más bien por inspiración creativa y no podían explicar el contenido de sus propias creaciones de manera coherente. Finalmente, Sócrates buscó a los artesanos, quienes poseían habilidades técnicas y conocimiento especializado en sus oficios. Si bien los artesanos sabían mucho sobre sus respectivos campos, Sócrates notó que muchos de ellos cometían el error de creer que, debido a su habilidad técnica, también sabían de otras cuestiones sobre las que en realidad eran ignorantes. La conclusión de Sócrates al final de su investigación fue que aunque muchos creían saber mucho, en realidad no sabían nada, con certeza. Sócrates, en cambio, era consciente de su ignorancia. Esto lo llevó a comprender el significado de la respuesta del oráculo. La sabiduría de Sócrates consistía en reconocer su propia ignorancia, mientras que otros se equivocaban al creer que sabían más de lo que realmente sabían. Esta fue la base de la famosa frase atribuida a Sócrates: solo sé que no sé nada. Sócrates llegó a la conclusión de que, en cierto sentido, él era más sabio que otros porque al menos era consciente de sus limitaciones. No pretendía poseer conocimientos que no tenía. Y esta humildad intelectual era lo que lo hacía verdaderamente sabio, según el oráculo de Delfos. En el trading, así como en otros aspectos de la vida, tú eliges ser un Sócrates o un intelectual de teorías, conceptos o ideologías de trading que cree que sabe más de lo que cree que sabe. En FX Logos somos los únicos que te ayudamos a entender los mercados de una manera lógica y no mítica, a reconocer la diferencia entre saber y entender en el contexto del trading y cualquier otro entorno incierto. Hay algunas cosas básicas que debes de entender antes de comprender el mensaje de FX Logos. La primera te la cuento recordándote la siguiente historia. Después de un asedio de 10 años, los griegos no lograban conquistar la ciudad de Troya. Entonces fingieron retirarse y dejaron un enorme caballo de madera frente a las puertas de la ciudad. Los troyanos creyeron que era un regalo de los dioses y símbolo de rendición. Le introdujeron a la ciudad. Sin embargo, dentro del caballo se ocultaban soldados griegos. Esa noche, cuando los troyanos
cristianos estaban desprevenidos, los soldados salieron del caballo, abrieron las puertas de la ciudad y permitieron la entrada del ejército griego, lo que llevó a la caída de Troya. El negocio del trading es un negocio para que metas dinero y los dueños lo extraigan. La información gratuita de trading a la que muchos acceden fácilmente al inicio de su camino por el trading y sobre la que todos los demás basan sus enseñanzas puede parecer valiosa, pero su verdadero propósito es atraparte en paradigmas de pensamiento limitados. Esta información no está diseñada para ayudarte a ganar dinero fácilmente. Si lo fuera, estaría restringida por quienes controlan el negocio de trading. En lugar de ayudar, solo te distrae y desvía del verdadero camino hacia la rentabilidad. La información gratuita de trading crea un modelo de pensamiento que engaña al trader haciéndole creer que necesita saber más sobre los mercados, lo cual le conviene a los dueños del negocio y a los que venden cursos de trading donde la información provista siempre es escalable. Esto arrastra al individuo a un ciclo interminable de consumo de más ideas y conceptos basados en esa misma información gratuita que dejaron entrar en sus mentes desde el comienzo y que moldea la realidad con la que perciben el movimiento del precio, formando un círculo vicioso del que difícilmente se pueden escapar. En realidad, en el trading no se trata de saber más, sino de entender profundamente la naturaleza del mercado y cómo adaptarse a él sin creencias o pensamientos preconcebidos. Tratar de saber implica buscar certezas, respuestas definitivas y control sobre el futuro. En trading esto se traduce en la expectativa de encontrar una fórmula, estrategia o indicador que te diga con certeza por qué el precio sube o baja y te dé seguridad en tus decisiones. Este enfoque genera ansiedad porque el mercado es caótico y sus movimientos no siempre tienen una explicación clara o predecible. El trader que busca saber está constantemente persiguiendo la certeza y se frustra cuando las cosas no salen como predijo, generando una relación rígida y conflictiva con el mercado. Por otro lado, entender se basa en la aceptación de la incertidumbre. Es un enfoque que busca comprender los principios del precio subyacentes y las dinámicas más amplias del mercado sin la necesidad de predecir con exactitud lo que va a suceder. En lugar de enfocarse en saber por qué sube o baja el precio en un momento determinado, el trader que comprende el mensaje de FX Logos está interesado en que el precio se mueve y no en cómo se mueve, para así, con una mente entrenada, poder adaptarse a esos movimientos constantes. Esto implica reconocer que no hay control total sobre el mercado, pero sí se puede desarrollar una comprensión profunda que permita tomar decisiones en armonía con su naturaleza cambiante. La mayoría enseña y consume información de trading como si realmente supieran. Por eso se enfocan en respuestas definitivas y control, mientras que las personas que entienden el mensaje de FX Logos llegan a saber que no saben y que nadie más sabe. Por lo tanto, se centran en la adaptación, en aceptar la incertidumbre y en desarrollar un marco mental flexible. En trading, la distinción entre estos enfoques es clave porque el mercado no se puede controlar ni predecir completamente. En lugar de obsesionarse con saber exactamente por qué subió o bajó un precio, lo que generalmente resulta en un sesgo de retrospectiva, el enfoque es entender los principios del precio, reconocer los riesgos y adaptarse a los cambios que se presenten sin apego a tener razón. En FX Logos basamos nuestro entendimiento simple y objetivo de los mercados financieros en la verdad de que no sabemos y nadie más sabe lo que el precio hizo, ni por qué lo hizo y para qué lo hizo y por lo tanto nadie sabe lo que el precio hará, ni por qué lo hará, ni para qué lo hará, mientras que todos los demás te enseñan sobre la mentira creyendo que saben, y es por eso que la verdad te hará libre. Y solo en FX Logos enseñamos sobre esta verdad, que nadie más lo puede ni lo sabe hacer. En FX Logos te darás cuenta de la diferencia de entender los mercados financieros entre el mitos y entenderlo por el logos. Podrás ser capaz de detectar cómo la mayoría enseña de trading a través del mitos, el cual se basa en narrativas simbólicas y míticas, y el nuestro basado en la razón y el análisis lógico. Sócrates, como figura clave en la transición de una comprensión mítica del mundo a la comprensión racional, trató de enseñar a sus contemporáneos a valorar el logos, la razón, como un método superior para llegar a un conocimiento y la verdad. Sócrates creía que comprender el mundo a través del logos era fundamental para vivir una vida plena y virtuosa, porque el logos permitía a las personas acceder a verdades universales y objetivas, mientras que el mitos estaba lleno de interpretaciones
interpretaciones subjetivas y muchas veces erróneas sobre la naturaleza del mundo y la moralidad. El logos no solo es una herramienta para entender el mundo físico, sino también como el medio para alcanzar la virtud y la sabiduría. Solo a través del razonamiento crítico y la autoexploración intelectual se puede llegar a la verdadera comprensión de la realidad del trading y otros valores que son más importantes que el análisis técnico tradicional. Aprender de trading sin el cuestionamiento de sus ideas principales y sus orígenes y aceptar la información que la mayoría comparte sin criticar su base de creencias míticas es vivir en ignorancia creyendo que se está aprendiendo o sabiendo algo. El logos permite a los traders ver la realidad de este negocio tal como es, más allá de las ilusiones creadas por los mitos y las historias simbólicas. Para FX Logos, convivir con la realidad implica examinarse a uno mismo y usar la razón para entender la verdadera naturaleza de las cosas, en lugar de conformarse con explicaciones míticas que a menudo perpetúan supersticiones o creencias no fundamentadas, que en lugar de ayudarte a ser rentable te quitan lo que tenías antes de comenzar con trading. La diferencia entre creer que se sabe por el mitos y entender por el logos reside en los dos enfoques distintos para entender al trading. Uno basado en narraciones simbólicas y el otro en la razón crítica. En FX Logos enseñamos que si bien los mitos tienen un valor cultural dentro de la comunidad del trading para explicar un poco de la complejidad de los mercados financieros, el entendimiento verdadero solo puede alcanzarse a través del logos, es decir, mediante el uso del razonamiento lógico y filosófico y no solo técnico. Este cambio del mitos al logos es fundamental para que los traders puedan convivir con la realidad aleatoria, manipulada y cambiante de los mercados financieros de una manera más auténtica, realista, objetiva y tranquila, basada en el examen crítico de sus propias creencias y limitaciones y en la búsqueda constante de la verdad objetiva fuera de sus necesidades, deseos y creencias. La alegoría de la caverna es una metáfora que representa este proceso de transición del mitos al logos. En la caverna, los prisioneros solo ven sombras proyectadas en la pared, que son imágenes ilusorias de la realidad, formas que contienen diferentes interpretaciones. Estas sombras representan las creencias superficiales y las narraciones simbólicas, mitos, que las personas aceptan sin cuestionar y siguen transmitiendo a otros. Los prisioneros en la caverna toman las sombras como la realidad. Están en un estado de ignorancia, pero también de comodidad, ya que no cuestionan lo que ven. Aquí las sombras son análogas al mitos, ofreciendo una explicación simplificada y distorsionada de la realidad, pero que es fácil de aceptar y comunicar porque no requiere esfuerzo mental ni crítico. El ascenso hacia la luz, como el logos, el proceso de salir de la caverna simboliza el esfuerzo que implica aprender por el logos. El prisionero liberado experimenta inicialmente dolor y confusión al enfrentarse a la luz del sol, la cual representa la dificultad del logos. Este proceso no es fácil, requiere enfrentarse a la incomodidad de lo desconocido y aceptar que las antiguas creencias eran falsas. El logos exige que el prisionero pase de la ilusión, de las sombras, a la luz, la verdad, lo que implica un trabajo intelectual y profundo y la superación de la ignorancia. Cuando el prisionero liberado regresa a la caverna para contar la verdad a los demás, es rechazado y ridiculizado. Esto simboliza la resistencia que a menudo se encuentra cuando se intenta enseñar el logos a quienes están cómodos con las explicaciones simplistas del mitos. Este rechazo refleja la dificultad de aceptar la verdad cuando desafía nuestras creencias profundamente arraigadas. No todos están dispuestos o son capaces de realizar este esfuerzo. Entender el logos es más difícil que entender el mitos, porque el logos requiere un esfuerzo intelectual más riguroso, un enfoque crítico y racional y la capacidad de lidiar con la complejidad y la incertidumbre. El mitos, en cambio, ofrece explicaciones más accesibles y emocionales, utilizando narrativas que apelan a tus emociones y que a menudo forman parte de tus tradiciones culturales. El mitos proporciona una forma fácil de comprender el mundo a través de símbolos y relatos. El logos te desafía a buscar una comprensión más profunda y objetiva de la realidad, lo que requiere un mayor compromiso con el pensamiento crítico y la reflexión filosófica. El logos requiere más esfuerzo, atención
compromiso, dedicación y humildad que aprender por el mitos. Debido a las diferencias fundamentales en los procesos implicados y el tipo de conocimiento que se busca alcanzar, aprender por el logos es más difícil que aprender por el mitos porque requiere un compromiso con el razonamiento crítico, la reflexión profunda y la disposición para aceptar la verdad incluso cuando es incómodo. La alegoría de la caverna de Platón simboliza esta diferencia, mostrando cómo el paso de las sombras del mitos a la luz, el logos, es un proceso arduo que implica esfuerzo, dedicación y sobre todo humildad. El logos te obliga a enfrentarte a tus limitaciones intelectuales y a realizar el arduo trabajo de buscar la verdad más allá de las apariencias, mientras que el mitos ofrece una comodidad que, aunque atractiva, es superficial y puede mantenerte en la ignorancia, y en el caso del trading hacerte perder tu tiempo, atención, dinero y hasta todo lo que tenías antes de descubrir el trading. Te prometo que si pones atención al contenido de este canal y no te distraes más con otras ideas basadas en el mitos, llegarás a sentir la diferencia de cómo haces trading en comparación de cómo lo entendías y hacías antes de encontrar este canal. Incluso podrás ver cómo los resultados en tu trading también mejoran. El contenido de este canal no es para la mayoría, pero si eres de la minoría que lo entiende, cada vez estás más cerca de ser también de la minoría que logra resultados positivos en el trading y cambia su vida. Así que recuerda, opera con logos, opera con lógica. Hasta la próxima.